Ya chicos, en este video cortito vamos a ver la función logaritmo que se mencionó implícitamente en el video anterior de la función exponencial, ¿sí? En la función exponencial, si recordamos, vimos que era biyectiva, ¿sí? Y si recordamos el concepto de biyectividad, ese concepto implica que la función que es biyectiva tiene una función inversa, que actúa de manera inversa, ¿sí? Que hace como todo lo contrario a lo que hace la función original. Y en este caso, la función exponencial tiene una función inversa y esa función inversa es la función logaritmo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver aquí en este video. Entonces, la función logaritmo es la función que se define de la siguiente manera, ¿sí? Como es la función inversa, inicialmente se denota así. Como la función inversa de la función exponencial se denota así, como la letra de la función, acuérdense, si f es la función, su inversa se denota por f a la menos 1. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo acá. Y el dominio con el codominio se intercambian, ¿sí? Entre una función y su inversa. Entonces, recordando, la función exponencial tenía como dominio todos los reales y el codominio era r más, ¿sí? Del 0 al más infinito sin considerar el 0. Entonces acá se intercambia. Por lo tanto, el dominio aquí va a ser r más y el codominio va a ser r. ¿Sí? O sea, el dominio ahora va a ser todos los reales positivos, así se define, y el codominio van a ser todos los reales. O sea, esto alcanza cualquier altura viéndolo como gráfico. ¿Y cómo se define esta función? Explícitamente, ¿cómo se define esta función exponencial inversa, que es la función logaritmo? Pues se define para un x dentro de r más, se define como logaritmo en base a de x. ¿Sí? Entonces la función logaritmo se define como función logaritmo en base a. ¿Sí? Este a indica la base. ¿Sí? A lo mismo que la función exponencial, que también podemos decir que el a a la x, el a es la base. Entonces, también vamos a hacer un paralelo, algunas observaciones importantes. Algunas observaciones importantes y vamos a hacer el paralelo a como lo hicimos con la función exponencial. El dominio, y lo voy a denotar así ahora, de la función logaritmo en base a, es todo R más. ¿Sí? Son todos los reales positivos. O sea, en esto estamos mencionando implícitamente que no existe el logaritmo evaluado en cero ni evaluado en ningún número negativo. ¿Sí? Se indetermina. Es algo así como la función raíz cuadrada, pero la función raíz cuadrada sí se podía evaluar en cero. ¿Sí? Aquí lo de adentro tiene que ser mayor o igual a cero. En cambio, el logaritmo, lo que está dentro, el argumento, tiene que ser mayor estricto que cero. ¿Sí? Si no, se indetermina. El recorrido de la función logaritmo es todos los números reales. ¿Sí? O sea, alcanza, en cuanto a gráfico, alcanza todas las alturas posibles. Y ahora, el gráfico, vamos a ver el gráfico. El gráfico de la función logaritmo en base a de x depende del valor de a. Nuevamente, ¿sí? Si retrocedemos a ver cómo era la situación en la función exponencial, aquí estamos, dependía si el a era menor que 1 o mayor que 1, ¿sí? Entonces acá el a también sigue siendo un número real positivo, ¿sí? Aquí, la base, donde a es mayor que 0 y el a es distinto de 1, ¿sí? Eso es importante. Sigue siendo así. Entonces, va a depender nuevamente del valor de A y nuevamente nos vamos a encontrar con estos dos casos. Si A está entre 0 y 1, entonces el gráfico va a ser de la siguiente manera. Ahora, el logaritmo alcanza todos los números reales de arriba hacia abajo, ¿sí? Porque el recorrido son todos los reales. Pero el dominio es solamente desde el 0 sin contarlo hasta el más infinito. Entonces horizontalmente se va a mover así la función. Y acá sin tocar. Y verticalmente se va a mover a lo largo de todo el eje Y. ¿Sí? Entonces,
Recordemos que la función exponencial intersectaba en el punto 0,1, ¿sí? Aquí, por aquí. Por aquí pasaba la función exponencial. Entonces la función logaritmo va a pasar por este otro punto, que es el punto 1,0. ¿Sí? ¿Y de qué manera lo va a hacer? Cuando el a está entre 0 y 1, lo va a hacer de manera decreciente igual, así. Y esto sigue hacia abajo, ¿sí? Sigue hacia abajo sin límite, así. Y hacia arriba sigue sin límite, pero nunca va a tocar al eje Y, ¿sí? Eso es lo importante. Nunca toca al eje Y. Al eje X sí lo toca, ¿dónde? En el 1,0. Entonces, lo importante es que no toca al eje Y, ¿sí? Y por otra parte, si el A es mayor que 1, entonces el gráfico va a cambiar y va a ser de la siguiente manera. Nuevamente hacemos una división así. También va a intersectar en el punto 1,0, eso no cambia, pero el gráfico de la función ahora va a ser creciente, así. Y esto va a subir indefinidamente y esto igual, ¿sí? Pero tampoco va a intersectar al eje Y, eso no ocurre. Entonces esos son los aspectos del gráfico de la función logaritmo, ¿sí? Esto, voy a hacer la misma mención que antes con la exponencial, esto corresponde al gráfico de esta curva, de el logaritmo en base a de x, ¿sí? Solamente esa, ¿ya? Y lo mismo acá, ¿sí? Es el gráfico de y igual a logaritmo en base a de x. Entonces, bueno, al igual que la función exponencial, la función logaritmo en base a de x es inyectiva, sobreyectiva, lo vamos a notar todo al tiro, y por ende biyectiva, ¿sí? Y la función inversa de la función logaritmo es la función exponencial, y viceversa, ¿sí? Entonces, la relación importante y muy importante entre la función logaritmo, entre una función logaritmo y una función exponencial, y digo una porque depende de cuántas funciones hay, es la siguiente. ¿Sí? La relación entre la función exponencial, lo voy a anotar así, exponencial a la x y logaritmo natural de x, se puede ver de dos maneras. Se puede ver de dos maneras. Y esto es muy importante porque permite en parte la resolución de ecuaciones. Y también, anticipándonos un poco a lo que viene después en Matemática 2, esto también permite ciertas manipulaciones algebraicas en el contexto de derivadas. ¿Sí? Así que es importante. ¿Cuáles son dos igualdades fundamentales que relacionan exponencial y logaritmo? Son las siguientes. Lo voy a anotar así. Que el logaritmo en base a del mismo a elevado a x es x. ¿Sí? Y por otra parte, a elevado a, en vez de x, al logaritmo en base a de x, o sea, todo eso dentro del exponente, eso también es x. ¿Sí? Nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Entre paréntesis. Esto es bastante útil y está bien que se recuerde. Tenemos que recordar que f evaluada en f a la menos 1, o sea, en su inversa, era x, era la función identidad. La función identidad lo que hace que manda un x a un x. O sea, identidad que se denota por id generalmente. Id de x es x, no le hace nada. O sea, agarra un número y lo deja igual. Esa es la función identidad.
Entonces, esto es una composición, f o f a la menos 1, ¿sí? Esto que está aquí. Entonces, eso es igual a la identidad. Eso ocurre siempre cuando con una función y su inversa. Y al revés también. Si yo evalúo f a la menos 1, en f de x, eso me da x solamente. ¿Sí? Y eso es lo que estamos aplicando acá. ¿Sí? Eso es lo que estamos aplicando aquí, en esto que está acá y en esto que está aquí. En el fondo es una función evaluada en la otra función que es la inversa. ¿Sí? Eso es lo que se está usando en estas dos igualdades. Y son sumamente importantes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la función logaritmo con la función exponencial se cancela, por decirlo de alguna manera. Y queda solamente lo que está dentro, lo que está como argumento, en la función que está dentro de la otra. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, para verificar esto, logaritmo en base 3 de 3 elevado a 4. Entonces nosotros no tenemos que calcular 3 elevado a 4 y después sacar el logaritmo en base 3. Como son funciones inversas, entonces se cancelan y queda solamente 4. O sea, queda solamente el argumento aquí. ¿Sí? Y lo mismo que si yo tengo a elevado a, o sea, perdón, tengo 5, por ejemplo, elevado al logaritmo en base 5 de 7, y eso es 7. ¿Sí? Porque este es el argumento y se baja acá. Porque ¿Por qué? Porque esto que está en verde, que es 5 elevado al logaritmo de 5, se cancela, desaparece. Y acá, en el primer ejemplo, el logaritmo en base 3 de 3 se cancela. Y queda lo que está arriba como el exponente. ¿Sí? Entonces estos verdes se cancelan. Entonces son inversas. Son inversas, se cancelan. Se cancelan y queda lo que está en el exponente. ¿Sí? Esas son nociones, esa es la noción y los elementos principales de la función logaritmo. ¿Sí? Entonces, dominio todos los reales positivos, el recorrido todos los números reales, el gráfico depende de dónde esté el A, si el A es menor a 1 o mayor a 1. ¿Sí? Recordando que el A va desde 0 sin contarlo hacia arriba. ¿Sí? El A siempre va a ser un real positivo, distinto de 1. Entonces ahí depende cómo es la curva, dependiendo del valor de A. Y bueno, la función logaritmo inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Y la relación entre la exponencial y el logaritmo es esto que está aquí. ¿Sí? Con esto, con estas propiedades, y obviamente esta función logaritmo hereda todas las propiedades de logaritmo que se estudiaron en algún momento, eso lo vamos a ver ahora de manera rápida. Entonces, eh, el logaritmo o la función logaritmo hereda las siguientes propiedades. ¿Sí? Y estas propiedades en el fondo nacen de la función exponencial. ¿Sí? Entonces, vamos a anotarlo como P1, P2, las propiedades. Entonces, logaritmo en base a de 1, eso es 0. ¿Sí? Y una otra propiedad, la P2, logaritmo en base a de A es 1. Entonces, a veces cuesta tener la concepción de por qué es así. ¿Sí? Entonces, lo voy a anotar con rojo. En adelante resulta útil tener la siguiente equivalencia. Entonces, si yo tengo logaritmo en base a de un número b y eso es igual a un número c, ¿sí? Esto es lo mismo que decir que a elevado a c es b. ¿Sí? Entonces, si nosotros invertimos esto, me va a quedar algo así.
eso es equivalente a decir que el logaritmo en base a de b es c. ¿Ya? Entonces, ¿qué responde el logaritmo? Y eso está en el resumen semanal. ¿Cómo yo calculo este valor c? Conociendo el valor a, la base a y el argumento b. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿A qué número c, este que está aquí, yo tengo que elevar a para que me dé b? Y eso es exactamente, la frase que acabo de decir, es exactamente esto que está acá. ¿Sí? Entonces, por eso se cumplen estas propiedades que acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, acá, en la propiedad 1, dice logaritmo en base a de 1 es 0. ¿Por qué? Porque a elevado a 0 es 1. ¿Ven? Es como una vuelta. Entonces, pues a elevado a 0 es 1. Y de manera similar, pueden ver por qué el logaritmo en base a de a es 1. Porque a elevado a 1 es a, siempre. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Y además ya vienen todas las otras propiedades que quizás ya conocen mucho. Por ejemplo, el logaritmo en cualquier base, en base permitida obviamente, del producto, ese producto se separa en la suma. Se separa en la suma así. La división, si dentro del logaritmo tengo una división, pues eso se separa en la recta. Así, y se conserva la base. Ahora, otra propiedad útil es que como la potencia de una potencia, pero dentro del logaritmo, ese exponente, el exponente que está acá, que es d, lo bajamos y sale del logaritmo. ¿Sí? Y finalmente, una que a veces se ocupa, si tengo un cociente de logaritmo, ¿sí? No el logaritmo de una fracción, sino que una fracción de logaritmo con igual base arriba y abajo, entonces desaparece esa base y yo puedo dejar la base de abajo y el argumento del de arriba. ¿Sí? Eso, entonces estas serían las propiedades fundamentales del logaritmo. Y finalmente, una última observación. Entonces, una última observación es necesaria. Entonces, cuando el número a es igual a 10, la función logaritmo la denotamos. La función logaritmo la denotamos sencillamente por logaritmo de x. ¿Sí? Es como cuando la raíz cuadrada se le omite el 2 al índice de la raíz. Entonces acá, cuando el a vale 10, se le omite la base, aquí. Cuando no hay base significa que es un 10. Y por otra parte, cuando el a vale e, y ese e es el número 2,71, el número de Euler, entonces el logaritmo en base e de x se denota, esto es una notación por ln de x. O sea, cuando ustedes vean un ln de x, es porque ese logaritmo, la base del logaritmo es e. Y se denomina, y se llama, logaritmo natural. Es solamente una base, es una base en especial. Y este logaritmo natural entra mucho en el concepto de límites, de derivadas y posteriormente de integrales. ¿Sí? Más incluso que el logaritmo en base a cualquiera. Este es como el que más se estudia. Entonces, con todas estas propiedades, que preferí concentrarlas todo en este video, con todas estas propiedades se pueden resolver ya después las ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Y con eso acaba todo lo de esta última parte de funciones.